Susana Silfa, feliz día, bendiciones. Hoy, bueno, estoy iniciando este programa un poquito distinto hoy. Es el programa Contexto de Mónica Gutiérrez. Ella está ausente hoy, pero nos ha dejado acá para llevarle un contenido nutritivo para el conocimiento de ustedes y de nosotros, porque yo estaré también nutriéndome de Susana Silfa, quien nos acompaña hoy. Susana Silfa es artista muy conocida a través de su trayectoria de música, ha sido jazzista, se entró en la bachata, tiene una trayectoria, pero hoy nos acompaña porque vamos a estar hablando de su esposo, de Jackie Núñez del Risco, el maestro. El maestro vive. Siempre creo que vivirá en las memorias de todos nosotros por el legado en la comunicación, el maestro Jackie y su fundación, su libro, un libro interesantísimo, lleno de sus artículos, pero vamos a dar la bienvenida a Susana Silfa. Hola, ¿cómo estás, Ana? Muchas gracias por la invitación. Saludos a Mónica, que no está aquí, pensé que la iba a ver. Bueno, yo encantada de poder utilizar este espacio para promocionar el libro Siempre con Jackie. Este libro, pues, me lo editó Efemérides Patria el año pasado, ya va a ser casi 2 años, después de la muerte de Jackie. Estamos hablando de Jackie Núñez del Risco, el maestro de la comunicación cultural de la República Dominicana, aquel gran comunicador, gran presentador, gran periodista, escritor de letras de canciones y bueno, un ser maravilloso, irrepetible. Jackie se enferma, como la mayoría de la gente está enterado, y bueno, posterior y muere 6 años después de su derrame, y se queda ese deseo de Jackie en el aire. Siempre me decía, cuando me retire de la televisión, voy a escribir un libro, yo lo recuerdo. Sí, bueno, lo recuerdo. Porque siempre lo decía. Y se queda ese deseo de Jackie en el aire. Y yo muy preocupada, como que, wow, no pude hacer eso, no, porque en la etapa final ya de la vida de Jackie, tratamos de hacerle sentir lo más presente posible, complacerlo en todo, y eso se me quedó en la cabeza, pero no escribió Jackie su libro. Además, prácticamente ahí iba a dejar un buen legado, un libro que nunca había escrito. Y se me ocurrió, digo, bueno, pero aquí están las letras de Jackie en todos estos artículos que vino publicando el Listín Diario por mucho tiempo, también en el Nacional algunos y en otros periódicos importantes del país. Digo yo, bueno, aquí está el libro. Vamos a buscar todas estas columnas que hacía Jackie. Las más famosas fueron ya las últimas, las del Listín Diario o La Nuevo Día, y eran limitadas, no era algo que tú tenías que estar leyendo mucho tiempo ni nada. Y todavía no existía Twitter, pero el maestro hizo su ejercicio de hacer columnas en pocas palabras, muy bonitas, y tuvo mucha demanda. Entonces decidimos hacerlas clasificarlas de comunicación, de política, de crecimiento personal, porque el maestro escribía de todo. Entonces escogimos, no la podemos poner todas, claro, y con todo eso el libro tiene 610 páginas, ¿verdad? Y hay otras cosas ahí de Cultura con Sabrosura, que fue su book insignia, ¿recuerdan? Cultura con Sabrosura. Y 637 páginas, 38. Sí, entonces, bajo la presidencia de Valcárcel, Daniel Valcárcel, el licenciado Daniel Valcárcel, historiador, en Efemérides Patrias, pues
nos hizo ese gran favor de editarnos este libro para que quedara en la memoria de todos ya escrita la parte de la historia del maestro Jackie Núñez del Risco. La verdad es que Jackie fue un verdadero maestro de la comunicación. Él en todos dejó un legado. Sí, claro. Ustedes hicieron una fundación a posteriori. La fundación la hice yo estando ya él en cama, ¿verdad? Se me ocurrió eso. ¿Y qué trata la fundación? Es una fundación educacional en donde llevamos clases de canto, que es la parte mía, de música, de baile, y también de comunicación, de idiomas, o sea, hasta ahora solo inglés, a los diferentes lugares en los campos en donde no tienen acceso a ese tipo de educación, ni tampoco tienen la manera económica, digamos, de cómo pagar ese tipo de cosas. Así, de eso se trata la fundación. De vez en cuando se hacen otro tipo de actividades, pero eso básicamente es la Fundación Jackie Núñez del Risco. De Jackie Núñez del Risco, ¿qué memorias? Yo sé que es pedirte quizás demasiado, pero de las memorias que tú tienes de Jackie, sí. Nosotras somos muy así porque... no. Bueno, somos amigas de hace muchos años, estuvimos en la universidad juntas. Estamos hablando del 82. Estamos 81. Bueno, yo soy matrícula 82. Sí, y yo 81, 810113. 820418. Por si acaso. Esa era mi matrícula. Entonces la señora aquí y yo no podemos hablar mucho en serio, mucho rato, porque siempre traemos a colación esas experiencias de nuestra adolescencia, de estudiantes y eso. Y también, pues... Nos iniciamos juntas en la televisión. Sí, ¿recuerdas? Con José Luis Montaz. Con José Luis Montaz. Sí. De dónde viene, hacia dónde va, ese miedo escénico nos acompañó y lo estábamos recordando el primer día, ¿no? Sí. Pero Jackie fue el que le puso el nombre al segmento de nosotros, sí. De dónde vienes, hacia dónde va. Sí, por tu condición de psicóloga y astróloga y eso. Entonces, eso estaba dentro del programa de José Luis Montaz, el Gigante Familiar. Familiar, que se hacía en Cinevisión los sábados. Y estos segmentos eran diarios. No, ese ya cuando era sábado. Eso, era Ritmo de la Vida. No era Gigante Familiar. Gigante Familiar, bueno. Sí. Por ahí empezamos nosotros con la televisión. Pero luego se convirtió en El Ritmo de la Vida. Ah, yo sabía que algo. Sí, después nos fuimos diario. Sí. Porque era los sábados, bueno, yo recuerdo solamente lo antiguo. La memoria de evocación. Lo de ahora no confía mucho. Mira, con relación a Jackie tenía un léxico y fue conocido por el el lenguaje florido que tenía. Sí. Tenía un léxico. ¿A qué se debe? Poético, si se quiere, bueno. Sobre todo. O sea, él era muy creativo. Sobre todo tenía es una gran virtud. Pero él se formó. Yo sé que él tuvo una formación y en sus cursos yo quiero que tú nos cuentes, o sea, de la experiencia que tú has tenido y técnicas que de momento tú heredaste de él. Bueno, técnicas hay muchas, pero para empezar por el principio, Jackie, su padre lo educó en torno a la lectura, a la literatura, porque le veía ese talento. Él decía, su padre, que Jackie hablaba, siendo un niño, hasta de lo que no sabía. Entonces, le gustaba ir a las emisoras y le daban chance con 14, 15 años de entrar a las emisoras. Mientras que su padre le decía, usted habla muy bien y tiene mucho ingenio, usted tiene que aprender mucho sobre gramática, literatura y todo. Y entonces le ponía de diario a aprenderse 5 palabras del diccionario diferentes y hacer oraciones, aplicarlas. Que él siempre decía, eso me pareció un castigo, porque era un niño, tú ves. Y lo que parecía un castigo, mira en lo que se convirtió. Después comenzó como
creo que en San Francisco de Macorís, no recuerdo la emisora, haciendo algo de deportes, le daban chance ahí. Y su padre lo llevaba al juzgado a ver a Vincho Castillo, que eran muy amigos de allá de San Francisco, porque le decía, usted va a ser como, puede hablar como habla mi amigo Vinicio. Y él lo llevaba, y por eso después Jackie estudia para abogado. Estudió en la UAS, no lo terminó, y después lo terminó en la tercera edad. El derecho. Sí, el derecho, eso quería decir. Entonces, de técnicas, digamos, una de las más, de las que más él quiso siempre que la gente atencionara es esa que se volvió una frase popular, diciendo que se improvisan las palabras, pero nunca las ideas. Y si uno pone eso en práctica, le da un beneficio grandioso. Por ejemplo, cuando nos vamos a sentar aquí, ya sabemos de qué vamos a hablar, ¿verdad? O cómo va a estar organizado. O sea, las palabras pueden ser sinónimos de lo que habíamos dicho antes, o buscarla más bonita, depende de lo que estemos diciendo. Pero la idea, no puedes sentar aquí y decir, entonces... ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar? No. Las ideas tienen que estar ahí. Y yo creo que eso se da no solo en la comunicación, sino en muchas cosas. O sea, en la vida misma debería de... Es como un orden, ¿no? Organizarse siempre. Y las palabras ya pues fluyen. Y además de eso, por ejemplo, hablando de la parte de, vamos a decir, de maestría de ceremonia. Hacer tu discurso, leer tu discurso, leerlo y leerlo y leerlo y leerlo, hasta que después te sales solo. Y ahí también viene que se improvisan las palabras, porque no te van a salir siempre igual a como tú lo escribes. Pero ya tienes la idea de lo que bien va a pasar. Fija, hasta que se forme como una piel, la piel de uno. ¿Entiendes? Mira, y otra cosa, perdona, sí. Ya en el mismo contexto de presentación o de maestría de ceremonia, siempre llegar temprano. Ya que siempre estaba una hora antes donde iba a presentar. Aún teniendo la información, él decía que los espacios tenían palabras y que tenían cosas guardadas tú podías usarlo, que te comunicaban algo. Por ejemplo... la energía del lugar. Exacto. Y te decían, mira, por ejemplo, en un ayuntamiento, que son casi siempre las edificaciones son antiguas y tienen unas columnas, y que yo, déjame ver y buscaba, esas columnas es tal cosa, de tal siglo, o lo que fuere. O sea, el espacio te da información. Y puedes, entonces... ponerlo en el discurso que estás dando. Entonces se hace más fluido, más bonito, más interesante, porque estás dando un dato diferente que no precisamente tiene que ir con lo que está presentando. Y conecta a la persona con lo que está viviendo en el momento. Exacto. O sea, un sinfín de técnicas que tenía Jackie, pero eran cosas, virtudes de él, yo digo. Genialidades de él, que nacieron con él. Sí, con Jackie, bueno, he conocido muchas canciones de Jackie, y de Jackie me sorprende que no se conozca tanto como compositor. Sí, es así. Y hay canciones, por ejemplo, Cuando no estás. ¿Tú la puedes tararear un poquito? Cuando no estás, bueno, esta canción va a salir en la película que se le está haciendo actualmente a Mili Quesada. Sí. Sí. ¿Cómo va? Un poquito. Él la escribió a Mili. A Mili, cuando se muere el esposo de Mili, que todos recuerdan que fue para ella un momento de su vida trágico, porque él era la cabeza de la orquesta y de sus producciones y de todo eso. Entonces, él escribió esa canción, y cuando ella la fue a grabar, pues tuvo que empezar muchas veces. Porque esa era otra cosa que ella aquí decía, siempre traten de tocar el corazón. De tocarle el corazón a las personas, que esas comunicaciones
no se olvidan. O sea, y es lo que él siempre, en lo que siempre se empeñaba, en que quedara lo que tú dices, que se quede en el recuerdo, porque es una comunicación. Entonces, la comunicación se cumple en el receptor. ¿Entiendes? Cuando no estás, esa canción. Cuando no estás, hay un vacío en mi interior. Grito tu nombre y me respondes, ¿cuál eco a voz? Muy linda. Cuando no estás, te quiero más. Porque y él decía acerca de esa canción también, ya aplicada a otra situación, que cuando las parejas se separaban por cualquier cosa, por viaje o por lo que sea, que uno la recuerda más. Sí, las quiere más pues, y la extraña. Ay, el maestro, caramba. El maestro era muy especial. ¿Qué otras canciones así famosas que...? Bueno, ya famosas para digamos, contemporáneas. Siempre se quedó Compañera, que todo el mundo la recuerda. Compañera, que la interpreta Fernando Villalona. Y Paloma también, que se la hizo. ¿Cuál es Paloma? Paloma, paloma, paloma mía, del suelo al cielo, siempre para arriba. Se la escribió cuando nació la niña la primera hija de Fernando. En el equipo de Dionis Fernández, por ejemplo, muchas de las canciones eran de Jackie, interpretadas también de Wilfrido, interpretadas por todos esos cantantes que trabajaban en ese entonces en las orquestas. Muy buenas canciones. Toda la gente quizás las escucha y no sabe que las escribió. Pensándolo bien, que la música es de Solano, nuestro gran maestro Solano. Fue grabada en Venezuela por Billo Frometa, la sonora... Matancera. No, Matancera no, esta de Puerto Rico. O sea que fueron algunas de sus canciones internacionales también. Hola, Mira. Nuevo Día, que es una preciosidad. ¿Cuál es esa? Hola, Nuevo Día, ¿cómo estás? Te saludo desde mi ansiedad. Muy linda. Una de las más bonitas. Recuerdo que él tenía un gusto muy especial por Rosana Albelo, que Sí. tú tienes como ese metal de voz muy parecido. Y él te escribió algo en alguna ocasión. Sí. Cuando, bueno, no cuando nos conocimos, porque nos conocíamos y realmente, o sea, el presentador y yo la cantante era. Pero ya cuando comenzamos a entablar una relación cercana, sí me escribió algo. Se llamaba, no se le puso música, se llamaba Eres más de lo esperado. Jaja. Eres más de lo esperado, mira qué lindo. Sí. Él escribió yo recuerdo algunos artículos que te dedicó a ti. ¿Qué significó Jackie en tu vida? Jackie, tantísimo. Una de las etapas de mi vida más importantes. No solo porque, bueno, lo amé muchísimo, lo amo todavía, claro, pero ese don de gente de Jackie no se encuentra fácilmente. Es esa forma tan positiva de vivir, esas bromas, porque Jackie era bromista y le gustaba dar cuerdas también. Aunque era un hombre pues que su vida, el 90% estaba dedicado a escribir, a su pasión, que era su pasión verdadera, no te voy a decir. Pero yo sabía cómo manejar, ¿tú entiendes? Esa situación. Quizás otra persona dijera a otra mujer, otra persona, pero tú no habías sentado escribiendo. Pero no, yo le proporcionaba su tranquilidad en la casa, porque yo entendía que estaba casado ¿tú entiendes? Con alguien que no era común. Entonces, a mí me gustaba lo que él hacía y yo lo ayudaba a que él se desarrollara tranquilamente en ese ambiente que era su pasión. ¿Entiendes? Y por eso nos llevamos también, siempre.
¿Cuál es la experiencia, digamos que más complicada que tuviste con Jackie? Pero vamos a hablar de, de eso después de esta pausa comercial. Hablé de- Bueno, muchos se quedaron ahí esperando la respuesta de qué fue lo más complicado en la relación con Jackie, o sea, lidiar con que, aunque tú eres bastante adaptable. Sí, yo no diría que hubo cosas complicadas, porque tanto, como acabas de decir, yo soy bien adaptable, trato de, de buscar la vuelta, y Jackie ni se diga. Jackie no ni peleaba, ni alzaba la voz, ni nada, o sea, era una gente que cuando yo venía a reclamarle algo de una manera un poquito fuera de lugar, él me decía, no sé hablar en esos términos. Cuando tú te bajes, entonces hablamos. Porque así yo no entiendo, yo no sé hablar en esos términos. O sea que te tumbaba el show de una vez. El drama, la verdad es que hay parejas que yo no entiendo. Sí. Pero, Pero Jackie era excepcional, no sé, yo lo entendía. Por eso, momentos complicados, o sea, para tratarlo a él, no. No, es que ya yo entendía quién era, lo que él le gustaba, perdón, ya le di al micrófono, lo que él hacía. Y esto es cuestión de entenderse. Como decía una canción que escribió con Anthony Ríos, amarse más, ¿cómo es? Comprender más y amarse amarse menos. menos. Así mismo es. Para que la relación dure. Porque imagínate, somos todos diferentes. En la última etapa, recuerdo que él tenía la dificultad de comunicarse. Fue algo tan paradójico. Sí. Él que fue el maestro, y yo diría que no fue, es y será uno de los grandes maestros de la comunicación. Digo es y será porque su legado se puede encontrar en YouTube, está en los medios, o sea, es un maestro de la comunicación. Así mismo. Y al final, pues, de su vida, recuerdo que perdió la capacidad de comunicarse a través de las palabras. Sí, muy duro. Bueno, quizás... ¿Cómo tú te hiciste para entenderlo, para comunicarse? O sea... Trayendo la pregunta que hiciste ahorita, y ya ahí él no tenía... o sea, esa fue la parte más dura y más complicada, pero ya no tenía ninguna culpa, ¿no? Sí, dura, una etapa dura, escuchar al maestro de la palabra, que todos saben lo bonito que hablaba, lo poético, o sea, tener que balbucear, eso fue algo traumático, y tú lo sabes, Ana. Sí. Porque hay muchas veces que nos visitaba y era traumático. Fue traumático todavía, me duele cuando lo hablo y cuando lo imagino balbuceando. Pero, como te digo, nosotros hicimos lo posible por comunicarnos. Juan Luis Guerra le llevó de regalo una pantalla grandota con un programa que tenía su teclado y tú ponías lo que querías decir y hablaba. Sí. Sí, pero entonces tampoco perdió la habilidad en la mano derecha. Y por más terapia que se le dio y todo, fuimos a Estados Unidos, a Miami, todo por favor de el presidente Leonel Fernández, que fue que costeó todo. Pero no se pudo hacer nada. Allá las terapeutas me decían, bueno, un día me llama una y me dice que por favor entre a donde le están haciendo la terapia, le están enseñando a hablar de nuevo, las vocales frente a un espejo. Y ella digo, ¿qué pasa? Me decía, no, venga acá, siéntese aquí. Digo, dígame, me dice, ¿qué hace él? ¿Quién es él? Y entonces yo le digo, bueno, él es esto, puede buscarlo en Google para que vea
digo yo, ¿pero qué pasa? Me dice, no, porque yo le tengo el espejo enfrente, tú sabes que Jackie era presumido. Y le estoy enseñando las vocales, le digo el movimiento, y él se mira así y se arregla el pelo. Lo mismo que hizo en el reconocimiento que le hicieron honoris causa en la UAS, cuando le pusieron la esclavina, lo desgreñaron y él hizo así. Y todo el mundo rió ahí en el auditorio, porque Jackie era bien presumido. Pues nada, eso fue una etapa bien dura, porque aún uno teniendo un poquito de conocimiento de medicina y haber estado por la medicina que estudié hasta el noveno y haber estado en el hospital y ver cosas, no es lo mismo tú ver una gente tuya. Y uno Y día a día. En día a día, pero cuando fuimos a darle esa terapia, yo todavía estaba como de manera como estoica, así, no, esto va a ser así, pero ahí fue cuando realmente comencé a darme cuenta de la gravedad del asunto, ¿ves? Porque fue que se le formó un coágulo encima del área del habla. Wow. Sí, ¿no? Y después ya el resto tú sabes, que fue consintiéndolo siempre, dándole información de todo para que se sintiera siempre... Él siempre estaba al día. Casa, sí, al día, veía su televisión, entendía. Y yo pensaba, bueno, se va a morir de una depresión porque quitarle la voz, ¿tú entiendes? Pero ¿qué va? También ya aquí tenía Y se eso. quejaba, yo iba y se quejaba a veces. Sí. Me daba algunos complaints. Sí, daba boche ya. Y cuando no lo iban a ver los hijos y eso, decía que se lo llamaran. Bueno, mi hermano Guillermo y yo, y Zaida, que estuvo ayudándome mucho al lado mío hasta el final, teníamos ya un código para comunicarnos. Guillermo lo entendía mejor y Zaida también mejor que yo ya al final. Y él veía su televisión, decía que le cambiaran su programa. Recuerdo una vez que, que veía el programa de Melissa Guzmán en el 9 y me se la señalaba y me decía, ¿y yo qué? ¿Qué tú quieres? Y empeñado, porque tú sabes que el maestro era coquetón y amaba a las mujeres y la belleza de la mujer. Y digo yo, ¿por qué tú quieres que la traiga aquí? Y me dijo que sí. Yo fui y busqué a Melissa y la llevé. Le dije, tú sabes que él no habla, tú tienes que hablarle mucho. Y ella fue, le hizo la historia de cómo empezaron las megadivas y todo. Y se lo agradezco mucho porque él se sintió muy bien. Pero después, como a la semana, me dice otra vez, me señala, digo, ¿qué fue? Me dice, que la traiga de nuevo. Digo, no, ya no. Deja a esa niña quieta. No, pero bueno, y vas a seguir. Y dice Pedrito, pero bueno, y ¿cómo tú te lo entendieron? Dice Vivi, no, porque él ve el programa de Melissa y ve del Zapete. Dice Pedrito, ¿por qué no pero me Zapete? El maestro, él vivía en su burbuja, realmente. Aún estando así enfermo, él vivía en su burbuja, uno poniéndole su ropa de colores que le gustaban, sus perfumes. Sus pañoletas, porque sus pañoletas, sus perfumes y todo. O sea que el maestro se fue, por lo menos lo cuidamos bien, y se fue así en su burbuja. Lindo. Y volviendo al tema de las composiciones y sus cantantes, yo sé que, yo recuerdo cuando él te presentó la primera vez. ¿Sí? Sí, como Marita. No. Ah, sí, sí. No, bueno, la primera, bueno, sí. Bueno, quizás de las primeras veces. Quizás O sí, sea, yo recuerdo como ese flechazo, sí. No. No, soy yo aquí haciendo chimecito, tú sabes. Debe ser. Cuéntame un poco que de eso. yo había estado antes en otros programas, nosotros a las 8 y eso, pero creo que no me presentó nunca. Sí. No, en ese programa no, en lo que yo fui como solista. Ah, ok, pero en el show del mediodía, ¿no fue? No, yo nunca fui al show del mediodía cuando él estaba.
Ey, espérate, ¿qué pasa, mi Tú estabas muy chiquita, ¿verdad? Era infantil. El sábado chiquito. Mira, ya Mónica no nos va a dejar hacer un programa nuevo. Claro, definitivamente. Ella me va a decir, mira, por favor, pero con ella no. Ustedes son insoportables juntas. Sí. Entonces, bueno, ya cuando sí tenía el proyecto de Bachata, Marita, la reina de la Margue, ahí estaba, que era mi primer esposo, quien hizo ese proyecto, padre de mi hijo, de mi único hijo, José Rodríguez. Sí. Entonces, ahí sí me presentaba Jackie, en un programa que se llamaba, creo que, El Tren de la Alegría, algo así, que eran las noches. Y después que ya yo me separo del padre de mi hijo, pasó como algunos años y yo me fui a vivir fuera como un año, y cuando regreso, que me tocó ir al programa, ahí entonces él me dice, oh, ¿y tu esposo? Y no sé qué, y dónde estabas y eso. Entonces le dije, no, le expliqué la situación, y ahí comenzó Jackie en otra oportunidad me dijo, yo sé que tú musicalizas letras, yo tengo tantas letras, yo necesito ir como desafichando todas esas letras que tengo ahí. Entonces comencé a ir a donde él tenía la oficina y vivía, que era en el Hotel Embajador, en la Quinta Miguel Ángel. Iba con mi guitarrita a poner letras y ahí comenzó todo. Wow. Sí. Qué lindo. Sí. Y él tuvo varios proyectos de televisión en los cuales tú también trabajaste y también hiciste radio. Sí, claro. Cuéntanos un poco de Jackie, el productor de televisión. Bueno, Jackie era muy exigente y siempre pensaba que lo que a él le venía en mente era posible. Y ponía a todo el mundo loco. Bueno, los productores y los muchachos que lo conocieron saben. Él se le ocurrió una idea y él creía que eso era posible. Y bueno, hasta que no se daba, no descansaba. No descansaba, sí. Ya en la etapa final, el último programa fue en resumidas cuentas, que ahí hacía yo co-conducción, a veces cantaba también. Y en los programas de radio, que comenzó en la Z, aquí Jackie, y después fue pasando a otras emisoras. Después que él se enferma, yo tomo la batuta de los programas de radio, porque era el medio nuestro de comunicación, ponía grabaciones de él. También hice producción de algunos segmentos como la Escuela del Maestro, en donde yo llamaba a estudiantes de comunicación, de locución, a pasar por, y le dábamos como unas oportunidades para que fueran tomando confianza con los micrófonos, con el público. Y fui, bueno, ahí me hicieron un reconocimiento de la Escuela de Locutores por esa labor. Y tengo muchísimos hijos ahí de la comunicación a través del programa de Jackie, Salud, Dinero y Amor, que fue el último. Sí, estuvimos trabajando claro, en Radio Paz y todo eso. Y en CDN, la radio. En CDN, cuando estaba en CDN, sí. Que ahí fue ya cuando él se enfermó, y estando en CDN. Y bueno, después yo me certifiqué, por supuesto, en Infotep, de producción de televisión y de radio, porque yo dije, bueno, una cosa es que ya yo tenga la práctica y sepa, pero hay que certificarse, porque si tengo que trabajar en cualquier otro lado o fuera del país, no basta con que yo diga que fui la esposa de Jackie por 18 años, ¿verdad? Y que estuve con él en los programas, hay que certificarse. Y todas esas cosas que Jackie me dejó hoy me sirven muchísimo para seguir tú sabes, el ritmo de la vida hasta que uno esté aquí. La verdad que ese nombre estuvo muy bien puesto y muy merecido, el maestro Jackie Núñez de Risco. Verdaderamente el maestro vive. El legado de él, ¿en qué área tú entiendes que es más fuerte? Sin duda en la comunicación. Sí, en la televisión, presentación, la radio, tus programas. Todo, en la comunicación
Bueno, también la escrita fue, pero yo creo que realmente la más fuerte fue esa, la comunicación en la televisión, en la radio y su creatividad. Él tuvo la oportunidad de presentar a algunos artistas importantes como Frank Sinatra. Él fue ¿Qué bueno, significó para él? Bueno, muchísimo. Cuéntame un poco de ese. En el show de mediodía venían todos los internacionales que estaban pegados, grandes, pero cuando se inaugura el anfiteatro de Altos de Chabón, fue Frank Sinatra que lo inauguró. Nunca ningún presentador de habla hispana había presentado a Frank Sinatra. O sea que Jackie Núñez fue el primer presentador, y quizás el único, que presentó a Frank Sinatra. Y él nos contó que porque era una seguridad y una cosa, tú ni lo veías a él, pero me dice que cuando lo presentó y entró por los pasillos de atrás de Chabón, el que ha estado presentando y eso sabe, o actuando sabe de qué hablo, él en vez de coger por donde él tenía que coger, él se devolvió y le dijo: señor, lo que ha dicho es muy bonito. Ay, qué lindo. La verdad que es muy, muy bello esa experiencia, sí, y esas anécdotas que has compartido con nosotros. Sí. Y vamos a ver un poquito más, pero después de esta pausa comercial. Bueno, vamos a recordar hoy que Susana Silfa ha estado con nosotros compartiendo de la vida de Jackie Núñez del Risco, ese maestro de la comunicación que vive y vivirá por siempre en las memorias de esta generación en que estamos y venideras también. Susana, gracias por estar con nosotros. Antes de pasar a un videíto para que nos digas proyectos que tienes y recordar que tú eres cantante, que eres artista, haces teatro. Profesora de técnicas vocales. Bueno, ahora estoy en Estados Unidos más que aquí, voy y vengo, pero todos los que hacen producción de espectáculos, eso sabe que los performances que tengo son diferentes. Tengo bolero jazz, tengo homenaje a Silvio Rodríguez, tengo homenaje a José José, y en grabaciones estoy haciendo ahora, ya hay 2 temas grabados, una producción que se llama Susana Silfa con Olor a Caribe, que son temas propios míos en ritmo de fusiones de son, con tiple, los estoy haciendo con mi amigo Renali de Colombia. Y nada, me pueden buscar en las redes, seguirme en Instagram y llamarme también. ¿Cuál es el número, Vivi? Para contrataciones antes de que me vaya. 708-7878 con 809. 809-7878. ¿Así? 708-7878, señores, que tengo muchos números en la cabeza. Bueno, ya ustedes y la memoria saben, está poquita. Susana Silfa en las redes sociales, y ustedes, mis amigos, gracias por estar con nosotros. Lo dejamos con más, en la costumbre de Gracias, Jackie. Ana, gracias. Jackie trae cultura con sabrosura, cultura con sabrosura. Jackie Núñez del Risco nació en Santiago de los Caballeros el 4 de mayo de 1939. El nombre con que fue declarado fue Pedro Antonio. Pedro por su padre y Antonio por su padrino, el fenecido presidente Antonio Guzmán. Fue su padre quien le denominó como Jackie desde pequeño, vocablo indígena que significa río de oro, que era como denominaban los taínos al yaque del norte. Este gran comunicador fue un cibaeño de carta cabal,
Amaba su natal Santiago. Eran incontables sus historias sobre su crecimiento y desarrollo en San Francisco de Macorís, y en cada una de esas comunidades escribió su impronta profesional en la radio, uno de sus medios de comunicación favoritos, pues decía que mientras la televisión te bombardea con imágenes, la radio te reta a usar la imaginación. Desde muy joven, Jackie se destacó en las áreas de los trabajos comunitarios, en locución, producción de programas de radio, comunicación y educación, tanto en Santiago de los Caballeros como en San Francisco de Macorís, en donde laboró en emisoras de radio y periódicos. Fue asistente del director de El Sol y editor de espectáculos de ese mismo periódico, y fue maestro de comunicación en la Universidad Católica Madre y Maestra. Jackie Jai cultura con sabrosura, cultura con sabrosura. ¿Cuál es el origen de la música? ¿Usted qué cree? Bueno, en la antigüedad se tenía la idea generalizada de que la música tenía por origen las armonías naturales. O sea que el origen de la música era el canto de los pájaros, el sonido del viento, el rumor de las aguas. Pero hay pueblos también igualmente antiguos que tienen cada uno su teoría sobre el origen de la música. Para los galos, la música tenía un origen muy anterior a la vida. Los indonesios pensaban que el universo estaba formado por sonidos armoniosos y que los músicos y los intérpretes lo único que hacían era recogerlos y repetirlos o reproducirlos. Pero quizás la más interesante de todas las teorías es la de los chinos. Los chinos dicen que todas las pasiones, los temperamentos y las acciones del ser humano tienen un ejemplo musical. Y así, por ejemplo, las campanas y los timbales representan la marcha de los ejércitos. Y las cuerdas como las de esta guitarra, son el ejemplo musical de la vida austera de los sabios. Y el sonido de los instrumentos de vientos, los metales, representa a las multitudes. Lo único cierto de todo esto es que la vida estaría totalmente vacía si no hubiera música. Jackie Jai cultura con sabrosura, cultura con sabrosura. Sus estudios en Europa y América del Sur de opinión pública, propaganda, contrapropaganda, campaña electoral, periodismo y publicidad le sirvieron como base para hacer una de las carreras más prolíficas y brillantes de la República Dominicana, pues a pesar de trabajar en programas de entretenimiento, puso a valer su opinión en temas trascendentales del país, ya que fue el inventor de lo que él denominó el sándwich completo en la televisión dominicana, siendo su más fehaciente ejemplo el show del mediodía. A Jackie Núñez del Risco se le reconoce sin cuestionamientos el haber dividido la historia de la comunicación televisiva en el país en antes y después de él, siendo trascendental que todos sus ámbitos de acción pública están destinados a la formación y a la difusión del conocimiento, quedando cultura con sabrosura, uno de los grandes aportes al buen decir y al conocimiento de la historia detrás de las palabras. Jackie Jai cultura con sabrosura, cultura con sabrosura. Cosas que son sorprendentes de verdad, porque yo jamás pude imaginarme que la palabra mago o la palabra magia tenían sus orígenes en la historia de la medicina, en una etapa en que se creía que las enfermedades eran provocadas por espíritus malignos. Y entonces una tribu europea llamada magos fue la que comenzó a usar el fuego como un elemento para ahuyentar los espíritus malignos que se suponía que eran las causas de las enfermedades. Y
Por eso a los que aplicaban esa especie de cura le llamaban magos. Y a la especie de curación que significaba echarle fuego, dije, para ahuyentar espíritus malignos, se le llamaba magia. ¿Qué diferencia entre lo que uno conoce ahora por magia y mago con relación a lo que sus orígenes quería significar cada una de esas palabras ligadas a la medicina? Aunque en cierto modo ahora hay que ser mago para conseguir las medicinas. Jackie trae cultura con sabrosura, cultura con sabrosura. El mago de las palabras, que el poeta Pedro Mir llegó a decir con admiración que Jackie escribe tan bien como habla, y eso es muy raro. De hecho, al hablar era como si estuviera leyendo, porque siempre se tomó muy en serio su frase cumbre de improvisar las palabras, pero nunca las ideas. Este reconocimiento de don Pedro fue uno de los más agradecidos porque satisfacía su preocupación por el idioma infundado por su padre desde niño, que le impuso de tarea aprenderse cada día 5 nuevas palabras, su significado y usarlas en un contexto correcto. Tú sabes que mi padre me ponía lo que yo entendía que era un castigo y que después fue la gran cosa para yo desarrollar mi léxico. Y me decía, cuando yo llegue aquí, usted tiene que haberse, recuerde que tiene que haberse aprendido 5 palabras en el diccionario. Es de ahí que viene la cosa. Y después yo te lo puse a ti como castigo y a Tania Báez. El éxito de sus propuestas comunicativas lo testimonian sus exitosos espacios televisivos a lo largo de sus más de 30 años de carrera como productor, creativo, conductor y presentador de televisión, Nosotros a las 8, Letra y Música, El Show del Mediodía, Otra Vez con Jackie, De Noche, Enhorabuena, El Tiempo Pasa, Comida y Comidilla, Global y Local. Fue seleccionado por el Listín Diario como el mejor comunicador del siglo XX dominicano, además de su experiencia como corrector de estilo y editor. Jackie se pasó más de 30 años siendo columnista de varios medios, quedando su ingenio creativo para contar historias o emitir su opinión sobre hechos, realidades, injusticias y hasta ecología emocional. Plasmados en varios medios, entre los que destacamos periódicos tan importantes como Hoy, El Nacional y el Listín Diario. Jackie trae cultura con sabrosura, cultura con sabrosura. Hasta hoy decía cocuyo, y recuerdo que hace ya unos años leía con frecuencia en la prensa sobre la formación de una banda que Petán organizó por ahí por Bonao, que se llamaba Los Cocuyos de la Cordillera. Hasta que he averiguado que no es cocuyo, sino cucuyo. Son unos escarabajos. Bueno, todo el mundo sabe lo que es un cucuyo, no cocuyo. Son aquellos pajaritos que tienen su luz propia, ¿no? Pero más propiamente hablando, son unos escarabajos que tienen un sistema natural de iluminación. Y usted se preguntará, ¿y de qué le sirven esas luces, esas linternas naturales a los cucuyos? Pues les sirven para despistar a los demás pájaros y como pareja el macho y la hembra atraerse y consumar el amor. Lo que no he podido averiguar es si cuando consuman el amor apagan las luces. Jackie trae cultura con sabrosura, cultura con sabrosura. Como publicista, Jackie escribió una parte importante de la historia de la publicidad en República Dominicana, convirtiendo sus campañas en frases populares que quedaron gravitando como parte de la cultura popular dominicana, así como: este es un país muy especial, la reina de los tomates, yo estoy creciendo fuerte y yo creciendo bella. Papi, papi, tu barba me pica, mira qué llanta lleva esa guagua, yo soy el sucio y donde yo me meto, de ahí no me saca nadie. Nosotros jugamos una pelota muy caliente, no me caliente el tomate, a cualquiera lo deja la guagua, lo suave que pasa y lo contento que se pone uno. Utilizando el humor, la identidad y la cultura popular como referente, creó un lenguaje propio, adelantándose a lo que luego serían códigos universales de la publicidad. Este es un país muy especial. Gente que no pierde el sentido del humor, que busca la alegría en cualquier situación. Gente muy particular en su forma de bailar y en su manera de hablar. Y otra cosa, después de trabajar, al dominicano le encanta un can y hace una fiesta por cualquier motivo y en cualquier lugar. Por eso siempre tiene a mano Bermúdez, blanco o dorado, el mejor ron dominicano. Alégrate y no lo dudes.
información de calidad. Nuevo día, ¿cómo estás? Jackie fue un sublime compositor que logró obras de alto contenido estético como Hoy me siento así o Te regalo mi tristeza, en la voz de Sonia Silvestre. Pensándolo bien, tu cumpleaños no es cada año, tu fecha... Pensándolo bien, en la voz y música de Rafael Solano, y otras tan importantes como Compañera y Paloma, dos clásicos en la voz de Fernando Villalona. Compañera, que yo le tengo un amor especial, pero no se preocupe, no la voy a enamorar. Quiero conservar a su manera, sencillamente compañera. Compañera, que yo le tengo un amor. La mayoría de los artistas de los años 70 y 80 grabaron temas de la autoría de Jackie, entre otros Mili Quesada, Wilfrido Vargas, Toño Rosario, Aramis Camilo, Cecilia García, Diony Fernández, Johnny Ventura, Aníbal Bravo, Glenis Díaz, Adalgisa Pantaleón, Lope Balaguer, entre otros muchos. Por eso, la obra de Jackie, como su memoria, no perece por la fuerza de sus ideas, por la constancia y pasión con que asumió su vida, un maestro que enseñó con su palabra, con su ejemplo y con su silencio. Cada día, a esta hora, el día da a luz una esperanza. La esperanza de todos ustedes, de que nosotros seamos capaces de acompañar su almuerzo con respeto, con alegría y sobre todo con esa necesaria compañía en este tiempo donde nadie quiere quedarse solo, porque ciertamente nunca antes necesitó el hombre de la compañía del otro para que le dé la palabra que espera, para que le dé el consejo necesario, o en fin, para que no deje que se le muera al otro esta esperanza que cada día a esta hora da a luz el día.